Veamos qué ocurre cuando estamos tratando de analizar varios archivos y algunos de ellos pueden existir y otros no. Para ello vamos a crear un ejemplo nuevo. Excepciones varias. En realidad trabajaremos solamente con un tipo que es el file not found error, que ya vimos cuando controlamos el archivo. Teníamos este archivo, el de datos. Vamos a hacer un par de copias, ¿sí? Voy a simplemente seleccionar la opción copiar y dentro de nuestro proyecto selecciono pegar. Obviamente me va a pedir que confirme otro nombre de archivo, informes. Seleccionamos pegar nuevamente, estadísticas. Bien, el contenido de los archivos no importa mucho, pero podemos decir este archivo contiene informes importantes. Bien, y luego aquí tenemos datos estadísticos. Sí, solamente para que tengamos un contenido un poco distinto, pero realmente para este ejemplo no es de vital importancia qué es lo que contiene el archivo. Bien, vamos a tomar lo que vimos del manejo de excepciones, ¿sí? Y vamos a aislarlo entonces en una función. Voy a minimizar esto. Y vamos a crear una función que nos va a permitir a nosotros contar las palabras, porque tenemos que hacer esta tarea con varios archivos. Entonces, vamos a crear una función contar palabras, ¿sí? Aquí vamos a pasar el nombre de archivo que queremos analizar. Bien. Y fíjense que a diferencia del ejemplo anterior, no es el programa principal el que puede ocasionar una excepción, sino es este método el que se va a encargar de abrir el archivo y de contar las palabras. Entonces, el try tengo que manejarlo aquí adentro. Voy a hacer lo mismo que teníamos en el ejemplo previo. Y vamos a definir el contenido como archivo.read. Bien. Vamos a manejar entonces la excepción file not found error. Bien. Y en este caso teníamos el archivo, nombre archivo, no existe. Bien. Y en el caso del else lo que hacíamos era contar las palabras, ¿sí? Palabras va a ser igual a contenido.split. Teníamos luego la cantidad de palabras, que es igual a lo que tenemos en palabras a la longitud, ¿sí? Usando el método len. Y por último lo que hacíamos era imprimir el archivo, nombre archivo, tiene el resultado de imprimir esta variable, cantidad de palabras, palabras. Bien. Entonces nuestro método simplemente hace lo mismo que teníamos en nuestro programa principal. Ahora vamos a suponer que tenemos de archivo a datos.txt y lo que queremos que haga nuestro programa, es contar justamente cuántas palabras tiene este archivo. Lo vamos a ejecutar y hace exactamente lo mismo que el programa anterior, solamente que ahora lo aislamos en su propia función. Muy bien. ¿Qué pasa cuando queremos nosotros contar varios archivos? ¿Sí? Supongamos que en este caso, nombre archivo, vamos a reemplazarlo por archivos y esto va a ser una lista. Vamos a ingresar el corchete como corresponde. Esto es una lista de archivos, ¿sí? Tenemos datos, después teníamos informes.txt. Vamos a agregar un archivo que se llama detalles, ese archivo no existe. Y estadísticas.txt. Bien. Entonces ahora el método contar palabras requiere un archivo, ¿sí? Queremos pasar 4, entonces podemos hacer un for in, for archivo, in archivos. Ahí lo que hacemos es, vamos al inicio, identamos esto y cambiamos esta variable por archivo. Bien. ¿Qué pasa si ejecutamos ahora? Lo que asumimos es que va a revisar todos los archivos. Y fíjense que el error que existe con uno de los archivos, que es detalles, no impide que se siga ejecutando el resto. Bien. Entonces es posible que nosotros, al aislar los try en funciones, podamos pasar varios argumentos y que se controlen
cada uno de los errores que ocurren. Ahora, una de las opciones que tenemos también cuando trabajamos con excepciones es la de directamente capturar la excepción pero no hacer nada, ¿sí? En este caso, por ejemplo, supongamos que si no se encuentra un archivo, nosotros queremos simplemente evitar cualquier tipo de mensaje. En este caso vamos a mostrar cuando existe un archivo la cantidad de palabras, y si no existe simplemente no queremos imprimir nada. Bueno, es tan simple como usar una sentencia que ya venimos usando en varios de nuestros videos, pero que hasta ahora no le habíamos encontrado ninguna utilidad, que es pass. Muy bien. Intentamos abrir un archivo. Si el archivo no existe, simplemente hacemos pass. Es decir, seguimos ejecutando el resto. Recuerden que la sentencia pass significa que nuestro programa no hace absolutamente nada. Entonces, cuando ocurre una excepción de que no se encuentra este archivo, pasamos la ejecución a la siguiente línea de código. Y ahora sí ejecutamos nuestro programa. Fíjense que me lee todos los archivos existentes, pero el archivo detalles que no existe en mi programa simplemente lo ignora. Y esa es una de las utilidades que tiene pass.